de Mauricio y de Johnny Leal. Doctor Elmer Montaña, abogado de las víctimas en este caso. Buenos días, doctor Montaña. Muy buenos días, Ricardo. Un saludo para usted, para sus compañeros de la mesa de trabajo y para los oyentes. Doctor Montaña, estamos absolutamente aterrados con esta novela, con este video que es muy perturbador. ¿Ustedes conocían esta prueba? No, ese video no fue descubierto ni fue entregado por la Fiscalía General de la Nación a esta representación de víctimas. Nosotros obtuvimos de la Fiscalía los elementos materiales de prueba, las evidencias físicas y los informes que la Fiscalía presentó en el juicio oral y público, y ese video no estaba allí contenido. ¿Usted se entera también como la mayoría de los colombianos de la existencia de ese video anoche cuando lo revela Noticias Caracol? Bueno, a mí me genera una enorme cantidad de dudas, igual que ustedes. Creo que comparto la mayoría de las opiniones que ustedes acaban de expresar. Tuve la oportunidad de hablar anoche con el doctor Burgos, el fiscal del caso, y él me manifiesta de manera muy clara que ese video no estaba en el celular de Mauricio Leal. Me dijo que si ese video hubiera estado allí, pues obviamente los investigadores que hicieron la extracción de la información, que hicieron inclusive una copia espejo de ese celular, lo hubieran tenido que detectar, o él mismo o la fiscal de apoyo. Ninguno de ellos, me dijo, había visto ese video. De manera que pues genera muchas dudas, mucha suspicacia, y además por una razón. Mire, ustedes acaban de hacer allí unos comentarios que me parecen muy razonables y muy racionales también sobre ese video, el hecho de que hay una voz en off, no se sabe si es la de Mauricio, que está hablando primero de la sábana, después cómo cierra el video con unas preguntas, como si Mauricio le estuviera preguntando a alguien, pero además de eso, las fotos ya de la escena, el celular aparece del lado izquierdo, como si él ya hubiera cambiado de mano finalmente, y después hubiera tomado la decisión de coger de nuevo el cuchillo y seguirse apuñalando. Pero además de eso, antes de terminar de asesinarse, de suicidarse, hubiera acomodado las almohadas, porque las almohadas aparecen en una posición completamente distinta en las fotografías que la Fiscalía tomó de la escena. De manera que son muchas dudas. Y mire, yo no creo que la Fiscalía, los funcionarios de la Fiscalía hubieran sido tan torpes de haber ocultado ese video, por una razón sencilla, porque es que ese video no predica la inocencia de Johnny Leal. Si uno ve ese video, lo que deja son dudas, y me parece a mí que ese video, por el contrario, encaja perfectamente en la teoría del caso de la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de que Johnny no solamente intervino la escena para borrar todo vestigio, sino que preparó la misma para desorientar a los investigadores y hacerles creer que se trataba de un suicidio, de un homicidio y un posterior suicidio. Porque, vuelvo y repito, las dudas que deja el video son enormes. Yo sí creo, y estoy de acuerdo con Ricardo, que este video que se publica ahora tiene un objetivo protervo, que es el de generar no solamente ruido, sino crear todo un manto de duda en relación con la actividad desarrollada por la Fiscalía General de la Nación y la decisión adoptada por la jueza 55 penal del circuito de Bogotá, generar una presión mediática hacia los magistrados que en este momento están conociendo de la segunda instancia por la apelación que hizo la defensa de Johnny. Porque ese video no lo pueden ellos estudiar, ese video no fue introducido incorporado en el juicio, no fue debatido, no fue presentado, o sea que ese video no puede ser examinado por los magistrados, pero muy seguramente pues con la idea de generar ahí toda una presión a portas de la decisión que ellos tienen que tomar. Y algo que me llama a mí poderosamente la atención, dos cosas de la entrevista que dio la abogada del señor Carlos Andrés anoche que apareció en Caracol Televisión. La primera es que ella hace toda la referencia de esto, que la Fiscalía ocultó ese video, etcétera, pero no habló de que yo hubiera presentado una denuncia penal por el delito de ocultamiento de elemento material de prueba, que debió haberlo hecho. Y en segundo término, también llama la atención de que el celular de Mauricio le fue entregado. ¿Le fue entregado? Doctor Montaña, hombre, estaba en el momento más interesante de su exposición. A ver si lo tenemos de nuevo. Hay datos, fíjese Ricardo, del juicio, cuando una de las investigadoras, cuando uno de los peritos del CTI pasa a declarar
da detalles de la reacción de Johnny Leal en el momento en que llega el Cuerpo Técnico de Investigación, el CTI, a hacer el levantamiento sobre su expresión corporal. Nunca emitió un sentimiento ni de dolor ni de tristeza, todo el tiempo con las manos metidas dentro de la chaqueta. Pero hay un detalle que no es menor, y es el momento en el que el conductor de Mauricio Leal llega junto a Johnny a la casa, y Johnny atina a decir, eso Ricardo, es el 21 de noviembre del 2021, cuando dice: Maito, ¿qué hiciste? Ese detalle hace parte del juicio en contra de Johnny Leal. Pero además, Johnny Leal había aceptado responsabilidad en los homicidios. Yo tengo la tesis de que un inocente no se declara culpable. Lo digo. Pues, va a ver con su inocencia hasta el final, así lo condenen, digamos, insiste en su inocencia, en este caso. Y aquí en esta oportunidad, Luis Ernesto, Johnny Leal se había declarado culpable en principio y luego se declara inocente. Es que, Ricardo, a mí esto más que dudas, este video absolutamente horrible, angustiante que lo vi, este video antes que dudas me genera son certezas que Johnny es el asesino, porque además recordemos, él trató de poner en escena un supuesto suicidio, dejando la carta del suicidio, las razones del suicidio, y para mí esto es una prueba más de un hombre malvado, que lo que hace en esta acción es seguramente forzar a su hermano a grabar este video, seguramente con algún tipo de diciéndole que va a dejar de agredirlo, o que le va a llevar a un hospital, y seguramente con eso extrae este video con el cual sigue tratando de montar la supuesta farsa de que se trataba de un suicidio, pero de verdad no, digamos, cada cosa que se conoce de este caso es más sórdida que la anterior. 8 minutos, entre otras cosas, Ricardo, Daniel, ¿cómo es que en teoría esto llega a través del hermano que está preso? Es decir, no les llega directamente a los involucrados, sino le llega a uno de los hermanos que había sido mencionado inicialmente en el proceso, pero que al final, hasta donde tenemos conocimiento, no fue investigado por el episodio, por el homicidio de Mauricio Leal y de su mamá. No, porque entiendo que está preso, y yo entiendo que el video está preso y no podía haber modificado las pruebas. Acá existen las herramientas técnicas de investigación criminal para saber si esa prueba fue sembrada en el teléfono de Mauricio Leal después de la ocurrencia de los hechos, es decir, incluso después de que la Fiscalía entregó, entiendo que a la tía de Johnny y de Mauricio y del otro hermano, los elementos después de ya cerrada la etapa de juicio. Entonces habría que evaluar primero si ese video fue sembrado después de que le entregaron entiendo que a la tía el celular. Y segundo, Ricardo, que este video lo haya grabado un tercero no demuestra que lo haya grabado Johnny Leal. Habría que demostrarlo para condenarlo y decir que él básicamente montó toda una estrategia para inculpar de un suicidio y del asesinato de su propia madre a Mauricio, pero habría que probar que fue Johnny quien montó ese video ahí, quien grabó ese video, perdón. Esto deja muchas dudas, muchas incógnitas por resolver. No sé cuáles son los detalles jurídicos, si el caso se deba reabrir, o cuál es la vía para que el caso se reabra o se estudie esta prueba, pero claramente deja muchas dudas, y es una gran investigación de Ricardo Calderón, entregada por quienes estaban haciendo el documental sobre la muerte de Mauricio Leal y de su mamá. Son muchas dudas, es muy extraño. Ricardo, yo sí quisiera mencionar una cosa que aparentemente es menor, pero que no. María Consuelo. En el fragmento del video donde no se escucha ¿qué más hago? ¿Está bien? O cuando hace la pregunta a un tercero, o sea, el fragmento inicial podría generar una duda sobre la culpabilidad de Johnny, pero cuando el video se escucha completo, el cantar es otro. Cuando se escucha completo es totalmente incriminatorio de Johnny No, por Leal. supuesto. Entonces, yo sí creo que es muy delicado aquí, no solamente que la luz de la justicia brille y que efectivamente se conozca al 100% qué fue lo que pasó, pero además que no se manipulen posibles pruebas por intereses políticos. Y yo creo que eso también hay que destacarlo. Ojo, que el fiscal encargado de este caso era Mario Burgos, y Mario Burgos ha estado en el ojo del huracán por los casos de Nicolás Petro, etcétera. O sea, yo simplemente quiero señalar que aquí es muy delicado editar pruebas, manipularlas,
inclusive la percepción que las mismas personas tengan, que el público en general tenga de una prueba, si está editada, si se escucha completa, porque claramente lo que yo veo es un interés de desprestigio de las personas que estuvieron involucradas en el llama caso. la atención la celeridad con la que Nicolás Petro sale anoche en redes sociales a atacar al fiscal Mario Burgos. Pero fíjese que el abogado, el doctor Montaño, alcanzó a decir, antes de que lo perdiéramos, que detrás de esto él ve un interés protervo. Sí, ahí vamos, Felipe. Es decir, ¿a quién beneficia y a quién perjudica este video? Doctor Montaña, la pregunta de Felipe, ¿cuál es el fin protervo de esta revelación, de este video, de acuerdo con su análisis? Lo perdimos, pero ya recuperamos la comunicación. Bueno, para llegar a esa conclusión hay que señalar primero lo siguiente. Él decía que la abogada de Jonier, o quien fuera la abogada de Jonier, ayer cuando la entrevistaron, no refirió que hubieran presentado denuncia penal por este hecho, que debió haber sido lo primero que un abogado penalista debió haber realizado al haber obtenido esa información con la certeza de que la había ocultado la fiscalía. Y en segundo lugar, también llama la atención de que el celular le hubiera sido entregado la semana pasada, por orden de la judicatura obviamente, a Carlos Andrés, el hermano de Jonier y Mauricio, que se encuentra detenido en Jamundí, quien le dio una autorización, oigan bien, a Erika Sanguinete, la abogada que en un momento, desde el primer momento, asesoró a Jonier Leal en todo este proceso, especialmente en lo que tiene que ver con la recuperación de sus bienes, y que también asesoró a Carlos Andrés. Es decir, ella estaba asesorando al mismo tiempo a Jonier y a Carlos Andrés, a quien la judicatura le nombró una abogada de oficio y pidió sentencia condenatoria contra su hermano. Y es la misma abogada que aparece pues con un conflicto de intereses defendiendo a dos personas que están en orillas opuestas. De manera que yo sí creo que esto es muy extraño. Comparto la opinión que acaban de expresar en el sentido de que esto tiene como objetivo desprestigiar la labor adelantada por la Fiscalía. Y se lo dice, oigan bien, el abogado de víctimas que cuestionó en muchos momentos al fiscal Burgos por el comportamiento que tuvo en el juicio. Yo no tuve ningún empacho en decirle al señor Burgos que estaba actuando de manera irregular, que no era la forma de cuestionar y atacar a la defensa. En fin, y tuve mis discrepancias con Burgos porque no imputó el delito de tortura, no estuve conforme con el hecho de que la investigación se hubiera cerrado y no se hubiera avanzado para establecer quiénes más intervinieron en esos hechos, porque la teoría de nosotros es que hubo otra persona, al menos otra persona también familiar de ellos, que pudo haber participado en este asunto. Entonces, el interés protervo, por supuesto, es el de crear allí un manto de dudas sobre la actividad de la Fiscalía General de la Nación, sobre la decisión de la jueza 55 penal del circuito, generar una presión indebida sobre los magistrados, aprovechándose de la mala hora por la que está atravesando el fiscal Burgos. El fiscal, ya lo referenciaron ustedes, tiene pues ahí unos problemas graves por unas denuncias que se le han presentado, y por supuesto que lo más fácil ahora es cabalgar pues en eso y cuestionar la actividad de Burgos. Yo no creo que el fiscal haya sido tan torpe para haber ocultado esa evidencia, porque, repito, un fiscal con un dedo de frente hubiera utilizado ese video como prueba de la Fiscalía General de la Nación para sustentar con mayor fuerza la teoría de que Jonier Leal preparó la escena para desorientar la investigación y dar a entender que se trataba de un homicidio y un suicidio cometido por Mauricio Leal. De manera que yo sí creo que lo que debe hacer la Fiscalía ahora es investigar. De hecho, les quiero decir esto, como la señora defensora del señor Jonier Leal no presentó la denuncia penal, nosotros sí vamos a denunciar penalmente por ocultamiento de elemento material de prueba, para que la Fiscalía establezca quién ocultó ese elemento material de prueba de manera intencional y por qué apenas ahora, ya cuando el caso se cerró, aparece ese video con toda esta bulla pues y este escándalo que se ha hecho, vuelvo y repito, para generar duda en relación con la decisión adoptada por la judicatura. Doctor Montaña, para entender qué fue lo que entregó la Fiscalía a la defensa o a la persona a la que le dio el poder, Carlos Andrés García, hermano de Jonier y Mauricio, le entregó la Fiscalía por orden de la judicatura
los elementos físicos o una copia de los archivos? Es decir, ¿le entregaron a ella el teléfono celular de Mauricio Leal o le entregaron los archivos relevantes dentro del caso a esta persona, a la señora Sanguinetti? Lo que pasa es que en nuestro sistema penal existe, me parece a mí, una gravísima equivocación en el sentido de que los elementos de prueba, una vez son, digamos, extrae la información, como en este caso celulares, etcétera, deben devolverse a los dueños o a quien tenga algún tipo de, digamos, de relación con los mismos. Entonces, lo que sucedió acá es que terminado el juicio, la jueza dispuso, como la ley lo establece, que se hiciera entrega a esos celulares y de otros elementos materiales de prueba que ya habían sido pues examinados por la Fiscalía, a quien en ese momento era la única persona que podía reclamarlos, que era Carlos Andrés, hermano de Jonier y Mauricio, que se encontraba detenido en Jamundí. Por esa razón, la Fiscalía le hizo entrega la semana pasada, yo ahora les voy a mandar el manuscrito del señor Carlos Andrés, en donde Carlos Andrés autoriza a la doctora Erika Sanguinetti para que le hagan entrega de ese celular, y eso ocurrió, repito, la semana anterior. Es decir, y en gracia de discusión, ni lo estoy afirmando, por supuesto, doctor Montaña, pero no se podría descartar la posibilidad de que el video, lo decía ahora Daniel Mejía, uno de los panelistas, este video hubiera sido sembrado eventualmente en el teléfono celular de Mauricio Leal después de que la Fiscalía lo entregó una vez terminado el juicio. Claro, eso es una probabilidad, ni siquiera una posibilidad, sino una probabilidad plausible de que ese video lo hubieran filmado un tercero y ahora lo hayan plantado en el celular de Mauricio, o lo hayan entregado simplemente a los medios con el argumento de que lo había filmado, lo había realizado Mauricio antes de morir. Esa es una probabilidad y eso es lo que tendrá que investigar la Fiscalía. Ojalá la Fiscalía General de la Nación, a propósito de la denuncia que vamos a presentar, muy rápidamente esclarezca el asunto. Yo sé que hoy van a salir seguramente harán un comunicado. Nosotros confiamos, como nos corresponde, de que la Fiscalía esté en lo correcto. Sí, vuelvo y repito, a esto no se le puede mezclar política. Yo tengo una línea política muy clara, la gente sabe cuál es mi orientación política, pero yo soy abogado y yo no puedo mezclar la política con el derecho para que me obnubile, ni más faltaba. Yo en esto tengo que tener una claridad meridiana como abogado y tengo que comportarme honrando mi profesión. Y en ese sentido tengo que decir que yo desconfío de ese video y entiendo que ese video no estaba en el celular de Mauricio, tal y como lo dice el señor fiscal, porque yo no tengo ninguna razón para dudar de la Fiscalía General de la Nación en ese sentido, ni mucho menos para creer que hayan sido tan torpes para haber ocultado ese video. Es posible, le quiero plantear las preguntas, todas las que surgen alrededor de esta publicación, doctor Montaña, que ese video se haya grabado con el celular de Jonier Leal. Yo no creo, porque si se hubiera grabado con el celular de Jonier, el video debió haber aparecido debe haber estado allí cuando los investigadores accedieron a él. Entonces, imagínese usted, si ese video lo filmó Mauricio antes de morir, debió haber sido el primer video que ellos, los investigadores y los fiscales, debieron haber visto cuando abrieron el celular. O sea, ese video era imposible que pasara desapercibido. No estamos hablando de un video que quedó por allá refundido, pues, tomado quién sabe cuándo. No, fue el último video. Entonces, a mí sí me parece que no puede ser. O sea, yo me resisto a creer eso, vuelvo y repito, por el rigor profesional y científico que le tengo que imprimir a este debate. Si la Fiscalía nos hace entrega, como lo hizo, de los elementos materiales de prueba que eran relevantes en ese caso, y dice la Fiscalía que ese video no estaba ahí, yo no tengo ninguna razón para dudar de que la Fiscalía nos está diciendo la verdad, porque imagínese usted cómo sería eso. O sea, sí sería pues el desprestigio total de la Administración de Justicia. Lo que sí vi y lo que sí me consta, porque nosotros examinamos también eso, es que hubo actuaciones absolutamente irregulares por parte de la defensa, tendientes a fortalecer la teoría de que eso se trataba de un suicidio
y de un homicidio y de un suicidio. Pero además, las evidencias indican de que hubo una intervención exhaustiva de la escena, no solamente para borrar todo vestigio, toda huella de intervención de la persona o las personas que estuvieron en el lugar de los hechos, sino para que quedara allí planteada la situación de que se había tratado de un homicidio y después de un suicidio. De suerte que eso era evidente, nosotros mismos lo planteamos cuando le solicitamos a la señora jueza que profiriera sentencia condenatoria en contra de Johnny Leal, porque de los elementos que la fiscalía presentó era notorio que ahí había habido una alteración de la escena con ese propósito, de manera que ahora salir a decir que es que la prueba reina, imagínense, no, la prueba reina que declara la inocencia de Johnny, eso no declara ninguna inocencia, lo que hace es crear más confusión, por supuesto, alrededor de este caso, pero fortalece, a mi manera de ver, la teoría de la Fiscalía General de la Nación de que esto fue plantado con el propósito de desacreditar la administración de justicia y dar pues la idea de que la Fiscalía era la que había ocultado ese elemento de prueba. Doctor Montaña, ¿la Fiscalía tenía elementos adicionales suficientes para llevar a la condena a Johnny Leal? Es decir, elementos como las manchas de sangre en el piso, como los testimonios de otras personas, sin la necesidad del video o sin la necesidad de que estuviera el ruido del video, podían llevar sin ningún lío a demostrar la culpabilidad de Johnny Leal en el homicidio de su madre y de su hermano? Mire, pongámoslo de esta manera. Si ese video hubiera sido introducido en el juicio, estoy seguro que ese video hubiera sido valorado en contra de Johnny Leal, porque ese video no lo favorece absolutamente en nada. Entonces, la existencia o la no existencia de ese video, pues ni le quita ni le pone el caso. Yo creo que la decisión se tomó con fundamento en una prueba indiciaria muy fuerte que lleva a la conclusión razonable y racional de que Johnny Leal fue el autor de esos homicidios. De manera que yo sí creo que la Fiscalía tenía. Ahora, nosotros sí le llevamos una queja, y lo hemos dicho, por la premura con que se actuó en este caso, porque nosotros teníamos información fidedigna de que hubo una persona familiar de Johnny y de Mauricio que al parecer contribuyó en este hecho. No sabemos si fue en la comisión del delito o para limpiar la escena. Dimos esa información a la Fiscalía, los familiares de Mauricio de Johnny dieron esa información y lamentablemente el fiscal no la tomó en consideración porque el fiscal se casó con la teoría de que Johnny era el único que había intervenido en ese lugar. Entonces ya tenía armado pues su teoría del caso, no permitió que se planteara esa situación, no se investigó ese hecho y yo creo que por esa actitud tosuda del fiscal, muy seguramente va a quedar impune otra persona que a nuestro modo de ver sí intervino en ese hecho, pero lo cual no desvirtúa desde luego la responsabilidad de Johnny Leal. Yo creo que aquí lo que sucedió fue que el fiscal actuó bajo la presión del fiscal general de la Nación, que necesitaba dar un resultado a la opinión pública muy rápido. La Fiscalía debió haber sido mucho más paciente. Yo creo que aquí se cometieron errores muy graves. Cuando ya se tenía la evidencia sobre la responsabilidad o la vinculación de Johnny, la Fiscalía debió haber sido mucho más inteligente, haber interceptado teléfonos, haber hecho seguimientos, etcétera, pero no, se fueron inmediatamente con eso y yo creo que ahí cometieron un grave error, pero bueno, cada quien se rasca las pulgas como quiere. Yo en ese sentido hice mis apreciaciones en su debida oportunidad, pero ahora miren ustedes lo paradójico, ahora prácticamente me toca salir en defensa del fiscal y de la Fiscalía después de todo el garrote que le di, porque a mí me parece que no es correcto pues ir a cabalgar ahora sobre este tema para ir a decir, no, señor Burgos fue el que escondió eso, porque yo me resisto a creer esa teoría. Doctor Montaña, pero para quienes están inquietos preguntándose cuál es el efecto que tiene este video sobre la condena de 55 años de cárcel, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué viene ahora? ¿Este video puede tumbar, puede causar algún tipo de nulidad en el proceso o en la condena contra Johnny Leal? Ninguno. ¿Qué? Porque el Tribunal Superior de Bogotá tiene que decidir la apelación con fundamento en lo que se debatió
y se incorporó en el juicio oral y público. Solamente sobre los elementos materiales de prueba que allí fueron presentados. O sea, esto está por fuera del proceso, entonces no puede ahora el tribunal, no pueden los magistrados examinar ese tema. Yo creo que ni siquiera deberían ponerse a auscultar o por curiosidad a ver ese video, porque ellos deben actuar con absoluta transparencia y tranquilidad. Entonces, el tribunal tendrá que resolver lo pertinente. Si el tribunal confirma la decisión de condena contra Jonier Leal, entonces ya le tocará a la defensa de Jonier pues emprender las acciones judiciales si considera pues de que tiene la prueba o que esa prueba predica la inocencia de Jonier Leal. Y yo creo que el único camino en ese sentido sería la de una acción de revisión. Pero para que esa acción de revisión opere, incluso tienen que presentar previamente una denuncia penal por el delito de ocultamiento que no lo han de hecho. elemento material de prueba, por supuesto, y demostrar, oiga bien Ricardo, demostrar que ese video estaba en el celular de Jonier, que fue ocultado, que lo ocultó la Fiscalía General de la Nación, y eso no lo han hecho, y estoy seguro que no lo van a hacer. Yo creo que esto no va a pasar como acostumbraba la defensa, que hizo cualquier cantidad de manifestaciones y de señalamientos en su oportunidad, pero nunca acudió a presentar denuncias por esos hechos, de suerte que yo no le veo a eso ningún efecto práctico en este momento, más allá, vuelvo y repito, de la escandalera que tiene como objetivo generar un manto de duda y desprestigiar de contera a la Administración de Justicia. Doctor Montaña, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amables. Las 8:28 minutos, la historia al final, este desarrollo es el siguiente, un poco enredado. El 21 de noviembre